Hola, un especial saludo a todos y bienvenidos. Podcast Reconociendo Nuestra Historia por Robinson Edidier Ocampo Ramírez, estudiante de la Maestría en Educación de la Universidad Minuto de Dios, Uniminuto, año 2023, cuarto semestre. Docente Sandra Clemencia Peña Alonso, Políticas Educativas. El siguiente es un podcast investigativo y de análisis documental del sistema educativo en Colombia desde 1886 hasta la actualidad. Para comenzar, vamos a establecer algunos hechos importantes. En un principio, la escuela pública tenía prioridad para los hijos de los terratenientes de la historia, colegios y universidades únicamente para ellos entre 1820 y 1821. Las primeras asignaturas fueron lectura, escritura, aritmética y moral cristiana, entre 1826 y 1836. De allí nace la importancia de la religión católica en la educación y en la política del país, estableciendo con gran fuerza tanto deberes y derechos del hombre y el ejercicio militar para 1839 y 1841. Las escuelas de niñas se establecieron solo en los conventos. A mediados del siglo XIX se hizo énfasis en la paz y la vía más apropiada fue la educación gratuita para toda la población. Entre 1847 y 1856, las aulas de primaria superior, primarias femeninas, normales y universidades entre 1867 y 1887, además de 1890 y 1902. Después de la Guerra de los 1000 días, se dividieron en primaria, secundaria y profesional para 1903. Entre 1922 y 1926 se implantó la industrialización, el proyecto político empresarial y la burguesía, es decir, clase obrera, educada, técnica y eficaz, algo muy similar a lo que tenemos hoy o conocemos como el SENA, con formación profesional. A su vez, un profesional que se puede unir a la sociedad por completo. Hacemos un paréntesis acá para concluir con algo. La educación en el país entre 1886 y 1930 facilitó la educación para los estratos o clases sociales más bajas, con un mínimo de educación escolar, ideología, religión y un método pedagógico tradicional. La inclusión del deporte en las asignaturas se dio hasta 1934 y en este mismo periodo, entre 1934 y 1938, nace la educación rural como una transformación de las relaciones humanas, maestro-alumno, gobierno ciudadano y los métodos de enseñanza. Entre 1940 y 1970 crecen y se crean estrategias como colegios y universidades privadas con el fin de ofrecer educación avanzada. Nacen carreras como enfermería, humanidades, filosofía, comunicación social, entre otras. Entre 1941 y 1946 nace la educación a distancia y descentralizada. Un nuevo paréntesis aquí. Los primeros docentes fueron los mismos dirigentes políticos quienes a su vez ejercían cargos públicos. Para 1956 la mujer ingresa al sistema educativo. En 1957 nace el SENA como institución educativa de profesionales. En 1970 nacen las instituciones educativas de educación media y diversificada INEM con el fin de ofrecer educación técnica para toda la población. En 1991 se promulga en la Carta Magna del país la Constitución Política y se establece en 1994 la Ley 115 como la Ley General de Educación, con el lema La educación como función social, necesidades e intereses de las familias, las personas y la sociedad. La Ley General de Educación establece entonces la educación formal, informal, grados desde preescolar, escolar primaria, secundaria y media vocacional. Un nuevo paréntesis aquí.
A partir del decreto 2277 de 1974 se nombran docentes para ejercer la docencia en planteles educativos oficiales, con título docente o acordes a las áreas y asignaturas impartidas en el momento. Entre 2001 y 2002 se crea el nuevo estatuto docente con el decreto 1278. Algunos datos importantes entonces: en 1917 solo el 20% de la población estaba alfabetizada. Entre 1920 y 1936 se establece la reforma educacionista con la primaria obligatoria para toda la población. Y un último dato: el bachillerato por radio se dio entre 1970 y 1980 como medida de escolarización inicial y alfabetización, pero esta ofreció bajos niveles de aprendizaje según estándares de pruebas internacionales. Agradecemos por escucharnos, les deseamos de nuevo un feliz día. Recuerden que les habló Robinson Edidir Ocampo Ramírez, estudiante de la maestría en educación de la Universidad Minuto de Dios, Uniminuto. Hasta pronto.